tratar de, tratar de integrar toda la sección esta de superficie de Fermi. Ahora, una de las cosas que quisiera decir, y a lo mejor alguien pues, de ustedes que tenga el tiempo puede investigar, es de dónde, quién le puso a esta superficie, la superficie de Fermi. Porque desde que tengo uso de razón, y eso es hace ya como 90 años, yo he escuchado que le llaman superficie de Fermi. Y ahora, pues Fermi obviamente era el gran italiano de aquellas épocas, ¿no? E hizo muchas cosas y se fue a Estados Unidos y luego allá pues fue reconocido como alguien muy abusado, ¿no? Pero el término superficie de Fermi no sé de dónde salió. Si algún día a ustedes les queda tiempo y pueden hacerlo, háganlo, lo investigan y me dicen para saber yo de dónde salió. ¿Ok? Ahora, ¿qué cosa es? ¿Qué demonios es la superficie de Fermi? Pues es una entelequia al fin de cuentas, ¿no? Porque la energía de Fermi, ya vimos que la energía de Fermi es aquella energía que resulta ser la máxima energía que pueden tener los electrones en un material sólido, ¿sí? A temperatura igual a cero. ¿Okay? A temperatura igual a cero, ¿por qué? Bueno, pues porque si lo calentamos, ya esta definición ideal de estados ocupados y estados desocupados se pierde, ¿no? Porque pues el calentar un material, por ejemplo, a temperatura ambiente implica comunicarle a cada electrón una energía que es igual, y eso tienen que aprendérselo de memoria, porque yo quiero que se lo aprenda de memoria, es comunicarle una energía a cada electrón igual a un cuarentavo de electrón volt. O sea, si yo tengo un gas de electrones y lo caliento a temperatura ambiente, cada electrón adquiere una energía de un cuarentavo de electrón volt, ¿sí? Y entonces, pues, eso hace que se pierda la definición precisa entre estados ocupados y estados desocupados, porque los electrones se van a promover hacia estados desocupados y los que están en estados desocupados van a desexcitarse a los estados por abajo del valor de la energía de Fermi, y entonces aquello es una dinámica muy interesante, pero que en el fondo se adquiere un estado de equilibrio en el cual hay un cierto número de electrones por arriba de la energía de Fermi y un cierto número de hoyos por abajo de la energía de Fermi, que creo que también ya vieron el concepto de hoyos o de agujeros con Isaías. Entonces, el punto es que a T igual a 0, sí puedo hablar yo de una clasificación de los electrones abajo de un cierto valor de la energía o incluyendo la energía, y por arriba de ese valor de la energía no voy a encontrar ningún electrón en ese momento. Pero puedo encontrar estados vacíos. O sea, en un metal, por ejemplo, en un metal, ¿no? Yo puedo tener estados ocupados a T igual a 0 hasta un cierto valor de la energía, y arriba de ese valor de la energía puedo tener estados desocupados. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si este bicho no es un metal? ¿Qué pasa si es un semiconductor? Y un semiconductor, ustedes saben que por definición es un material en el cual todos los estados en la banda de valencia están ocupados por electrones y todos los estados en la banda de conducción están desocupados. Pero, oh sorpresa, hay una brecha de energía, eso lo vamos a ver con más detalle, creo que en el siguiente capítulo. Hay una brecha de energía, ¿sí? Prohibida, que nos dice que en esa región de energías yo no puedo tener un solo electrón, ¿sí? Con una vida media larga.
¿Qué quiere decir eso? Que cualquier electrón que yo ubique en esa región es un electrón que es inestable. Ahora, interesantemente, y esto no viene por aquí ni nada por el estilo, pero interesantemente, esa región de energías donde está la brecha corresponde, ¿sí?, a los electrones que son difractados cuando son incididos sobre un material cristalino y que aquella dispersión, aquella difracción que se conoce como ley de Bragg, ¿sí? Que los electrones llegan, ¿sí? Y luego son reflejados por los planos cristalinos y salen otra vez. Y la brecha corresponde a la incidencia normal de electrones sobre los planos, ¿ok?, del cristal, y esos electrones son reflejados otra vez perpendicularmente. Simplemente como información les digo que esa brecha, y lo pueden ver en algún lado, o pueden pensarlo, o pueden imaginarse qué pasa. Esa brecha corresponde a electrones que llegan al material y que son difractados o reflejados, como quieran decirlo ustedes. Y entonces no se quedan en el material. Entonces, esa región de energías prohibidas corresponde a esa situación de los electrones. Pero entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿tiene sentido hablar de una energía de Fermi para semiconductores? Y para eso, tampoco viene aquí, pero tendríamos que recurrir a un concepto que se conoce como potencial químico. Y el potencial químico es un concepto que es válido, o que tiene relevancia más bien, es válido para T igual a cero, pero tiene relevancia para T diferente de cero. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo trato de sacar un electrón de un semiconductor a temperaturas diferentes de cero, pues no tengo que utilizar una energía que sea idéntica a la brecha, sino que va a ser una energía menor que la energía prohibida de la brecha. Y esto tiene que ver precisamente con el concepto de potencial químico, que es un concepto termodinámico. Y entonces se vuelve ya difícil hablar de un valor preciso de la energía de Fermi. ¿Ok? Pero bueno, este es un curso en que hablamos más bien de metales. Entonces vamos a seguir con la idea de metales, pero tengan en mente que en el caso de semiconductores, el concepto de energía de Fermi tiene que ser manejado con cierto cuidado para no caer en contradicciones respecto a la estructura de regiones de energía prohibidas. ¿Ok? Entonces retomemos a los metales en esto. ¿Ok? Retomemos a los metales en esto. ¿Ok? Y entonces, este valor máximo de energía que pueden tener los electrones en un metal a T igual a cero, se ubican en una construcción geométrica en el espacio recíproco, ¿okay?, en el espacio recíproco que se conoce como superficie de Fermi. O sea, la superficie de Fermi sería el límite entre los estados ocupados y los estados desocupados, ¿ok?, en un metal. Y esto lo que quiere decir es que a T igual a cero, yo puedo hablar de una bien definida superficie en el espacio recíproco, es decir, en el espacio K a T igual a cero, por abajo del cual o sobre el cual tenemos estados ocupados por electrones y por arriba del cual o de la cual tenemos estados vacíos. Entonces aquí tenemos el concepto de superficie Fermi que tiene que ver con la energía de Fermi, que es la máxima energía que pueden tener los electrones en el espacio K. Ahora, el espacio K puede ser bidimensional, tridimensional, unidimensional, y entonces el caso más complicado, o puede ser tetradimensional, si ustedes quieren jugar con la idea de dimensiones arriba de 3, que siempre es muy divertido. Por eso es que yo hice ese artículo que Isaías les presentó para n dimensiones, ¿ok?
porque no deja de ser interesante pensar qué ocurriría si tuviésemos 4 dimensiones, por ejemplo, ¿no? Así como tampoco resulta ignorable el hecho que tengamos 2 dimensiones o una dimensión. Déjenme decirles que en la prehistoria del estado sólido, la gente nada más hablaba de 3 dimensiones. Y poco a poco los experimentales empezaron a crear materiales bidimensionales y materiales unidimensionales en el laboratorio. Y entonces eso obligó a los teóricos, que luego los teóricos a veces siempre andamos atrás de los experimentales, obligó a los teóricos a considerar 2 y una dimensión para el espacio recíproco y por tanto materiales de 1, 2 y 3 dimensiones en general, ¿no? Y aquí es lo que vamos a ver en este. De hecho, nosotros en el grupo trabajamos a veces con materiales bidimensionales y con materiales unidimensionales y con materiales de dimensión cero, que eso está muy de moda, ¿eh? Los materiales de dimensión cero, ustedes saben que son los cúmulos, ¿no? Y de repente los cúmulos se volvieron muy populares y todo el mundo hablaba de cúmulos y estudiaban cúmulos porque además tiene propiedades también diferentes a las del material en bulto, del material tridimensional o bidimensional, ¿no? Y por darles un ejemplo, por dar el más caro que se me ocurre ahorita, no, probablemente no sea el más caro va a ser el paladio, pero el segundo más caro, que es el oro en forma de cúmulo es muy reactivo y ataca a materiales, a otro tipo de materiales, otro tipo de sustancias, mientras que cuando es en bulto y es extendido, el oro es muy pasivo, ¿ok? Y entonces uno dice, bueno, pues hay que investigar por qué, hay que hacer cúmulos, cálculos, estructuras de las funciones de Fukui, por ejemplo. ¿Alguien ha oído hablar de funciones de Fukui? Santiago, ¿te suena Fukui? Sí, es que, bueno, hay varios, ¿no? Son esos nombres que había varios, y había uno en física, pero no recuerdo. Pues más bien hay varias funciones de Fukui en el sentido que sean electrofílicos, ¿no? O no son electrofílicos. Pero bueno, ¿tú, Andrea, has oído funciones de Fukui? No, tampoco Tampoco. escuchar. Sí, yo no sé si los de mi grupo hayan oído esa función, porque a veces la mencionamos, Isaías, ¿verdad? Pero no sé si se acuerdan. A ver, Oscar, a ver, Gerardo, ¿han oído hablar de funciones de Fukui? No, yo no. ¿Qué No, ni yo. pasa con ustedes? ¿Tú sí, Oscar? No, tampoco. ¿Qué se nos están durmiendo, Isaías, en la noche? ¿Eh? Sí, Vamos a tener que poner un despertador ahí para que se pongan pausados. Bueno, en sí. fin. Yo recuerdo que han ¿eh? salido al menos un par de veces en las noches las funciones de Fukui. Pues sí, pero están dormidos, ¿te das cuenta? Hay que despertarlos. Bueno, las funciones de Fukui son las funciones que nos dicen qué tan reactivo puede ser un átomo en la superficie de un cúmulo. Bueno, en química en general, en cualquier superficie. Pero en el caso de física, qué tan reactivo es un átomo en la superficie de un cúmulo, ¿ok? Y eso quiere decir que el clúster puede jalar electrones, ¿no? Entonces, o puede rechazar electrones, pero interactúan fuertemente. Eso es lo importante. Y entonces esas funciones de Fukui que nosotros hemos calculado, la tesis de Cristina, ¿no? Tú, Isaías, creo que lo hizo Sael, ¿no? Tú te acordarás, ¿no? Sí, me acuerdo de las tesis de Cristina y de Sael. Y sí, me acuerdo de Fukui, que estuvimos un año, ¿no? Calculando ahí Fukuis y encontramos Sí, sí, cosas sí. interesantes. Sí, sí, sí. Y luego ya no lo publicamos, ¿tú has verdad? Bueno, en fin, eso lo vemos No, que yo después. recuerde, no hay ningún artículo de Fukui, doctor. Sí, vamos a tener que hacer algo ahí. Porque es muy interesante. Pero bueno, el punto es
Que en un cúmulo, estaba diciéndoles esto porque los cúmulos de oro son muy reactivos. Y entonces, si ustedes calculan la función de Fukui para un átomo de oro en la superficie del clúster, pues se resulta que es o electronegativo o electropositivo, pero fuertemente. Eso quiere decir que puede jalar electrones o puede donar electrones. Bueno, el oro no, es de un tipo nada más, pero en otros materiales se puede dar una cosa o la otra, ¿no? Y entonces eso se obtiene primero calculando las energías, es la manera de hacer todo esto, ¿no? Una energía del cúmulo y luego le ponen electrones en la vecindad y calculan la energía del cúmulo más el electrón y o bien le quitan un electrón al cúmulo y calculan la energía del cúmulo cargado positivamente y ven cómo están las energías y de ahí pueden sacar información. Y otra forma de hacerlo es a través de las funciones de Fukui, que es un japonés que se puso a jugar, químico, que se puso a jugar con esto. Y ahora estos procesos se pueden encontrar en varios. Pues en el Material Studio está, Andrea, si algún día quieren ver ese tipo de cosas, ahí se da la función de Fukui y ver qué tan reactivos pueden ser superficies, cúmulos o cadenas, ¿ok? Pero bueno, volviendo al tema, en los inicios el concepto de superficie Fermi pues, y de energía de Fermi era para 3 dimensiones. Y entonces, en ese caso, el espacio K, pues es el espacio recíproco del espacio directo, ¿sí? De 3 dimensiones y también de 3 dimensiones, ¿no? Y entonces se puede dibujar, ¿sí? Se pueden dibujar superficies, ¿sí? Que delimitan la región en que hay electrones, a T igual a 0, otra vez insisto, electrones, y las regiones en que no hay electrones. Y esa superficie donde sí puede haber, si hay electrones, se conoce como la superficie de Fermi. Y esto es lo que, bueno, dice aquí, entonces, en esas circunstancias, dice, yo puedo definir un metal como un material que tiene una superficie de Fermi. Bueno, pues está bien, se vale, digo, eso no molesta. Pero le pone una condición, vean ustedes, con la condición suplementaria de que la densidad de estados no sea 0 para un valor de energía igual a la energía de Fermi. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo grafico la densidad de estados, ¿sí? Como función de la energía, puede ocurrir, ¿sí? Que la densidad de estados disminuya tanto para un cierto valor de energía que llegue a 0. Pero inmediatamente deja de ser 0 y vuelve a aumentar el valor de la energía. Pero entonces, si la energía de Fermi coincide con ese 0, pues entonces tenemos un problema ahí de que por abajo de ese valor de la energía hay electrones, pero también hay electrones por arriba del valor de energía. Esto no es trabalenguas, ¿eh? Esto no es trabalenguas. Así que abusados. Y entonces, en ese caso, yo no puedo decir que la superficie de Fermi, ¿sí? Esté donde está el 0 de energía. No, va a ser una superficie de Fermi con una energía mayor. Y por eso este cuate, Sutton, dice, define un metal como un material que tiene una superficie de Fermi, pero con la condición de que la densidad de estados no sea 0 en la energía de Fermi, para evitar este tipo de problemas donde puede disminuir tanto la densidad de estados que se vuelve 0. Piénsenlo un poquito y vean ustedes qué implica eso. Ok, y si muchas de las propiedades de los metales pues, son consecuencia de la existencia de una energía. Incidentalmente, y esto lo platicamos creo que en las reuniones de nuestro grupo, la primera vez que se determinó experimentalmente una superficie de Fermi, se determinó para el cobre, ¿ok? Y lo hizo un inglés que se llama Brian Pippard. Pippard era un tipo muy abusador, experimental. Y lo hemos visto en superconductividad, en el seminario de superconductividad. Pero para ello lo que hizo Pippard fue utilizar un fenómeno que es el
se llama efecto piel o efecto superficie o efecto capa, que es skin effect en inglés, skin de piel, ¿no? Y lo que hacen es trabajar con campos magnéticos y ver cómo se mueven los electrones, ¿ok? Con esos campos magnéticos de tal suerte que van mapeando, porque se mantiene la energía, ¿sí? El valor de energía de los electrones, van mapeando la forma geométrica de esta superficie en la que se mueven los electrones con campos magnéticos y entonces llegan a unas figuras como, debe estar aquí, porque es una, siendo inglés, el cuate por supuesto la puso. Aquí está, ven ustedes. Esta es la superficie de Fermi del cobre en el espacio recíproco, obviamente, en el espacio recíproco, y fue determinada por Pipard hace ya mucho tiempo. Fue la primera, de hecho, ¿ok? Pipard, aquí está. Y vean ustedes que tiene una peculiaridad muy interesante. Esto lo que quiere decir es todo lo que está encerrado en esta superficie que tiene aquí perfiles, ¿no? Cerrados, de curvas. Todo lo que está dentro de esta superficie está lleno de electrones. Y todo lo que está fuera de la superficie son estados vacíos. Y hay una cosa muy interesante. Si se acuerdan lo que vieron con Isaías, esta es la primera zona de Brillouin. Esta es la primera zona de Brillouin, ¿sí? Para el cobre, ¿ok? Aquí está. Y estas son unas caras hexagonales que aparecen en la primera zona de Brillouin. ¿Ok? Aquí está, y acá sigue y baja, ¿no? ¿Ok? Y entonces, el número de electrones que están encerrados por esta superficie es un electrón por átomo. ¿Y por qué? Porque el electrón más energético en cobre es ¿de qué tipo, jóvenes? ¿Tienen por ahí alguna tabla periódica para que la vean? Oscar, ¿No serían los D? ¿quién está trabajando ustedes con cobre? Edgar. ¿Quién? ¿Edgar? Sí. Sí. No, pues no vino. Ok, él no está aquí. Bueno, lo mismo que la plata, tú, Oscar, tú tienes plata, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuál es el electrón de la plata más energético? Serían los electrones D. No, no. Esos son los estados de los Ok. electrones. ¿Cuáles son? Sí, la plata tiene 5 de 10, está lleno. Ah, ok. ¿Cuál es el que sigue después del 5D10, Oscar? Es ¿Tú qué estás haciendo, Gerardo? Gerardo, ¿tú qué estás haciendo? Es bismuto paladio. Eso, ya te salvaste. Entonces sería el S1, ¿no? 5S1. Exacto, eso es un electrón ese. Todo lo que estamos graficando aquí, es la superficie de Fermi, que contiene, ¿sí? Los electrones tipo S y que son 1 por átomo de cobre. Ahí está. 1 por átomo de cobre. Ahí está. Y en tu caso sería 1 por átomo de plata. Y la superficie de Fermi del cobre, plata y oro se parecen muchísimo. Pero esta en particular es para el cobre. ¿Ok? Y vean ustedes que hay una cosa interesante. Aquí hay unos dibujos negros que tienen que ver con esta región, esta región, ¿sí? Y esta también. Y estos son regiones en el momento en que la superficie de Fermi toca la primera zona del Brillouin.
¿Ok? Aquí esto quiere decir que está sobre el hexágono que delimita la primera zona del Brillouin. Acá también tenemos esta región oscura que está sobre el hexágono que delimita la primera zona del Brillouin. Y ese, que es el que vemos de frente, también es lo mismo. Está en contacto, ahí es donde corta, ¿sí? El hexágono, y aquí está el hexágono, vean ustedes, ¿sí? Que delimita la primera zona de Brillouin, ¿ok? Y lo mismo para el otro. Y eso es para el cobre, la plata y el oro, jóvenes, ¿ok? Oscar, tú no, Gerardo, ya te salvaste, ¿no? Pero el punto de fondo es que Pipar fue el primero que terminó esto y entonces encontró que tenía esta forma. Y para un electrón libre, ¿cuál sería la superficie de Fermi para un electrón libre? ¿Cuál sería la superficie de Fermi? Ah, claro, sí, ya oí, ya. A ver, Santiago, ¿cuál crees tú? No estoy seguro, la verdad. Oscar, Sería un cubo, bueno, una caja. una caja. Gerardo, No, no sé. No, no estoy seguro. Andrea, Andrea, ya se nos fue a tomar café, Andrea, y no invitó. Qué gacho. No, no, aquí sigo. Ah, Eh, aquí. no, no estoy muy segura. Y la Pues caja es una tampoco. esfera, es una esfera, es una esfera. Y estas cosas, esas protuberancias aquí oscuras, esas protuberancias oscuras son deformaciones de la esfera que en realidad son causadas por el potencial periódico en el espacio directo y hace que los electrones sean jalados a lo largo de la dirección perpendicular, ¿sí? A la estructura hexagonal, ¿ok? Y por eso se deforma la esfera y por eso hacen contacto, ¿sí? Esa esfera con las caras hexagonales, ¿ok? Y es una esfera, ¿por qué razón? Pues porque la energía es E igual a H barra K cuadrada entre 2M, Dios. La energía del electrón libre es H barra cuadrada K cuadrada entre 2M. Y si yo recuerdo bien, esa es una mugre ecuación de una esfera, ¿no? Es igual a algo proporcional a K cuadrada, que es K, que es cuadrada más KY cuadrada más KZ cuadrada. ¿Y es una esfera o no, Oscar? ¿O no, Gerardo? Sí. Pues entonces era muy fácil decirme, es una esfera, ¿no? ¿Ok? Y entonces esas protuberancias son deformaciones de la esfera porque no son libres los electrones, porque están en un potencial periódico. Y entre más energía tengan, se sienten más el efecto de la periodicidad del material. Entonces, esta es una superficie de Fermi del cobre determinada por Pipard, creo que en 1960 o 70. ¿No te acordarás tú, Isaías, de cuándo fue? O no sé si venga ahí la referencia al final, mientras yo sigo con esto, por favor. No, no me acuerdo, pero puedo buscarlo, doctor. Creo que al final viene del capítulo, al final, creo. Entonces, ya después todo el mundo empezó a hacer estas cosas, pero ya no tenía chiste, ¿no? Ya todo el mundo era experto en superficies de Fermi. Ok. Y aquí está, miren. Aquí está, aquí está. Vean ustedes esto. ¿Qué se parece esto? Es un círculo, ¿sí? Y en dos dimensiones la ecuación para electrones libres es igual. Es igual a, llámenle gamma K cuadrada, pero en dos dimensiones es KX cuadrada más KY cuadrada. ¿De acuerdo? Porque solo tenemos dos Ks, KX y KY. ¿Ok? Y entonces esta no sería una esfera, mi querido Oscar, ¿sería qué? Ya lo encontré, doctor, es del 57, el artículo de Pipard. Wow, wow. Ya llovió, ¿eh? Ya llovió.
Bueno, entonces, entonces en el 57, si eran, un segundo, por favor. Va. En el 57 hizo esto, y ya después todo el mundo hablaba de superficies de Fermi. Es un círculo, no es una esfera, es un círculo. Y esto es lo que ocurre cuando empezamos a llenar más y más los niveles energéticos y nos acercamos a las fronteras. Y finalmente, cuando está tan lleno, lo que sucede es que tenemos estas regiones aquí centradas en los vértices, que son círculos también, pero son círculos de hoyos o de agujeros, ¿ok? Y entonces todo lo que asurado aquí está lleno de electrones, ¿ok? Y en el esquema de zona extendido se ve así este asunto. Vean ustedes, este círculo que está aquí de electrones, que corresponde en lo que se refiere a su estructura, al círculo de hoyos que tenemos aquí. Aquí sí los hoyos serían como hoyos libres, en el sentido de que no sienten el efecto de la periodicidad, aquí como los electrones son electrones libres y no sienten el efecto de los potenciales periódicos. Bueno, ¿qué más quiero decir de aquí? Bueno, es todo lo que acabo de decir aquí en este momento, pero vamos a regresar a la ecuación de arriba, ¿ok? A la ecuación de arriba y vamos a ver qué ocurre en dos dimensiones para la latiz o la red cuadrada. Déjenme decirle que el término lattice, un querido profesor mío que ya murió, decía que esto era latín y que podríamos utilizar el término latiz, ¿ok? Que es más cercano a lattice en inglés, ¿ok? Aunque yo estoy acostumbrado a decirle red. Ese profesor seguramente lo han visto en la facultad. Se llama Don Juan de Oyarzábal. Y no sé si han visto ahí Salas, Juan de Oyarzábal o lo que sea, ¿no? Fue mi maestro hace 700 años. Muy bien. Entonces la superficie de Fermi para la latiz cuadradas la podemos ver de la siguiente manera. La relación que encontramos para la energía en una latiz cuadrada, en una red cuadrada bidimensional era alfa, que es la energía en sitio, más 2 beta, beta es la energía de salto, coseno de kx a más coseno de ky por a, ¿ok? Estas son las dos direcciones en el espacio K donde podemos tener estados electrónicos en esas direcciones. Ahora, pero la superficie entonces, como ya vimos aquí, en dos dimensiones, pues simplemente va a ser una línea, que es ¿cuál? En este caso es el círculo, perdón, es la circunferencia que delimita el círculo, y aquí es esta línea, ¿ok? Abajo de la cual, si dentro de la cual, perdón, tenemos electrones y fuera no tenemos. ¿Ok? Bien, entonces esta es nuestra formulita de a cada rato, ¿no? Que se da ¿cómo? Se da porque estamos utilizando el modelo de enlace fuerte, estamos utilizando también que son nada más orbitales S en cada uno de los átomos, ¿sí? Y entonces solo hay interacción entre primeros vecinos por ser enlace fuerte, y esta es la beta que tenemos aquí. ¿Ok? Esta es la formulita de todos los días y corresponde al modelo sencillo que viene trabajando Sutton en su libro. ¿Ok? Entonces, esto es lo que ya vimos. ¿Ok? Y entonces, para llenados pequeños, que es en small fillings, ¿ok? Donde EF está cercano al fondo de la banda, ¿ok? Y recuerden ustedes que el fondo de la banda está definido por alfa más 4 beta, ¿sí? En dos dimensiones, ¿ok?
y alfa más 6 beta en 3 dimensiones y alfa más 2 beta en una dimensión, ¿ok? Y recuerden también que beta es menor que 0 porque es la energía de salto para el electrón entre dos átomos vecinos. Entonces, para Ks muy pequeñas, yo puedo desarrollar los cosenos en la ecuación anterior. Ven ustedes una serie de Taylor, es muy sencilla. Si no la ven, si no la entienden, pues pregúntenselas al buen profeta que se la sabe de todas. Es esta. ¿Cuál es el desarrollo en serie de un coseno para valores del ángulo cercanos a 0? Pues el primer término es cuando el argumento es 0. Y entonces el coseno de 0 es 1. ¿Ok? Entonces, y el segundo término, que correspondería a la derivada del coseno con respecto al ángulo, pues es un seno. ¿Ok? Pero el seno en el origen, en kx igual a 0 y ky igual a 0, es 0. Y entonces, finalmente, solo nos queda el primer término, bueno, el término de orden 0, ¿sí? Y el término de orden 2, que sería ¿cuál? Pues la derivada de coseno me da seno, y la derivada de seno, bueno, con un signo menos. Y la derivada de seno me da el coseno, y entonces me daría coseno en el valor kx igual a 0, que es 1, por kx cuadrada más ky cuadrada por a cuadrada. ¿Ok? Véanlo, traten de hacerlo ustedes, y si no, Isaías, que tiene un pizarrón ahí que le costó 20,000 pesos, pues puede hacerlo fácilmente. Porque Isaías es un hombre rico, ¿no? Tiene ahí todo el sistema de sonido bien trabajado. Y aquí están los términos. Alfa más 4 beta. El 4 beta tiene que ver con los unos que aparecen cuando el coseno es calculado en el ángulo 0, ¿sí? Y es 1. Y luego tenemos los términos cuadráticos. Y vean ustedes qué ocurre. Que la energía de Fermi para llenados pequeños, aquí está, small fillings, ¿ok? Para llenados pequeños va a tener un término constante, ¿sí? Que es el valor del fondo de la banda. Recuerden que la banda tiene esta forma, ¿sí? Que es el coseno. Es el valor del fondo de la banda menos, ¿sí? Recuerden también que beta es negativo, ¿ok? A cuadrado por kx cuadrado más ky cuadrada. Pero ¿qué cosa es esto? Pues es la ecuación de la circunferencia, ¿no? De la circunferencia en 2 dimensiones. Y entonces esto es lo que nos dice que la energía de Fermi es una circunferencia en 2 dimensiones con estos valores que tenemos ahí. Pero muy sencillo. Ah, aquí está, mira, en el capítulo 7, pero ahorita lo vamos a ver. ¿Okay? Vamos a llegar allá. Entonces tenemos kx cuadrada más ky. Bueno, no vamos a llegar allá, pero lo voy a invocar ahorita para verlo. Ok, y esto corresponde a la aproximación del electrón libre. Ok, en 2 dimensiones. Que debieron haber visto con Isaías en el artículo ese que yo publiqué hace 700 años. ¿Ok? Ok, ahora, ¿qué pasa si consideramos la superficie de Fermi, pero no para llenados pequeños, sino para llenados intermedios? Es decir, cuando EF es igual a alfa. Cuando cuando la energía es igual a alfa, estamos en el semillenado de la banda, ¿no? Exactamente el semillenado. Por abajo de eso todos están ocupados, por arriba todos están vacíos. Y entonces, aquí argumenta Sutton que para el caso del cobre, ahí es donde empiezan a hacer contacto los estados electrónicos empiezan a hacer contacto los estados electrónicos con las fronteras de la zona de Brillouin. ¿Ok? ¿Qué es esto? O Brillouin. Hay que
como es francés, pues cada quien lo pronuncia como quiere, ¿no? Pero, entonces, en ese momento, cuando F es igual a alfa, esto apenas toca la cara hexagonal. Ok. Regresemos acá. Ok. La figura 4C. Ah, bueno, es cuando ya casi llenó toda la banda, ¿no? Y entonces, aquí tenemos en dos dimensiones, eso quiere decir que está tocando las fronteras de la zona de Brillouin, pero las fronteras de la zona de Brillouin en dos dimensiones, recuerden ustedes que son más o menos pi entre a lo largo de X y más o menos pi entre a lo largo de Y, ¿sí? Estas son las fronteras, son líneas, ¿ok? Ok. Les digo un segundito, Isaías, ahorita regreso, por favor. Sí, doctor. Sí, y ahorita ya retomo esto. Ok. Uy. Entonces, ¿tienen alguna duda hasta aquí? No, ya se despertaron. ¿Ya vieron por qué la superficie de Fermi para llenados pequeños es una esfera en 9 dimensiones? O sea, ya vi la ecuación. Sí. ¿Cómo ya viste la ecuación? No entendí. Ah, bueno, o sea, que de la ecuación sí se ve, ¿no? Es una círculo, una esfera, depende de la dimensión. Pues sí, ¿no? O sea, lo que hacen ustedes es sustituir esto en como 1 menos el coseno. En la aproximación a segundo orden es 1 menos x al cuadrado, ¿no? Y entonces les queda la ecuación 4.35 y pues ya les va a quedar kx para una dimensión, kx más ky para 2 dimensiones, kx más ky más kz para 3 dimensiones, ¿no? Entonces, para k's pequeñas, esto va a terminar siendo una esfera. Entonces, entonces, pues cuando tienen k igual a 0 solo es un puntito, ¿no? Y cuando empieza a crecer va haciéndose una esfera y conforme se va creciendo, esto va haciéndose una esfera más grande. ¿Y cómo pasamos al tachecito? Pues lo primero que va a llegar a las fronteras de la zona de Brillouin es justamente las mitades del cuadrado, ¿no? Entonces, lo que van a encontrar ustedes es que conforme se va acercando a las fronteras de la zona de Brillouin, esta esfera se va deformando lentamente para formar un tachecito. Y pues conforme se sigue llenando esta cruz, pues ya empiezan ustedes a llenar todo el espacio de la primera zona de Brillouin. Entonces, No, ya estoy aquí, mi querido Isaías. ok, doctor. Entonces, seguimos con lo que tenemos por aquí, ¿ok? Tiene que volver a compartir, doctor, ya no lo estamos viendo. ¿No se ve? No, Ok, tiene vamos. que volverlo a compartir. Ahí va. ¿Ya se ve? Sí. ¿Sí? Ya. Bueno. Entonces vamos a ver qué podemos hacer en la densidad de estados en 2 y 3 dimensiones, ¿ok? Vamos a ver si podemos calcular esa densidad de estados tomando en cuenta cómo la periodicidad deforma la esfera que mencionaba Isaías, ¿sí? En 2 y 3 dimensiones, ¿ok? Entonces, la densidad de estados para un cristal unidimensional, ya sabemos cuál era, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Era la nx por a cuadrado entre 2pi cuadrado, digo por a entre 2pi, nx por a entre 2pi, era lo que teníamos. Esa es la densidad de estados en el espacio K, es el número de puntos por unidad de volumen en el espacio K, ¿ok? Nx, ny a cuadrado entre 2pi al cuadrado.
es para dos dimensiones. Para una dimensión es nx a por entre 2pi. Y para tres dimensiones va a ser nx, ny, nz por a cúbica entre 2pi al cubo. ¿Ok? Bien, entonces lo que vamos a hacer es introducir el concepto de densidad de estados, pero como función de la energía. Ahora, no como función de K, que está aquí, vean ustedes. Función de la energía. Y para eso lo que tenemos que encontrar es una relación entre K y la energía. O bien definir la DE, que es equivalente, que es lo mismo. La DE por diferencial E va a ser el número de estados en el intervalo de energía entre E y E más diferencial E. ¿Ok? Entonces, se dan cuenta, pues. Yo veo cuántos estados electrónicos hay en el intervalo entre E y E más diferencial E. Y esa es la densidad de estados electrónicos. Ahora, recuerden ustedes que en cada estado electrónico con número cuántico dado, yo puedo meter dos electrones, uno con espina hacia arriba y otro con espina hacia abajo. ¿Ok? Pero entonces, esta es la definición importante. DE es el número de estados en el intervalo de energía entre E y E más D. ¿Ok? Y si también puedo definir una densidad local de estados como en la fórmula 361, que seguramente ustedes ya olvidaron, pero que van a tener que recordar, porque lo vamos a hacer en adelante. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué hacemos ahora. Aunque vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué es nx, ny por a cuadrada? Pues es el área de la red cuadrada bidimensional. ¿Ok? Porque nx es el número de átomos a lo largo de x, ny es el número de átomos a lo largo de y es la distancia interatómica, ¿sí? Entre cada átomo a lo largo de cada una de estas dos direcciones, ¿ok? Entonces, para encontrar la densidad de estados como una función de la energía, vamos a pensar en un valor específico de la energía E0, ¿ok? Y luego vamos a fijarnos en una energía que sea E0 más diferencial de E, que es lo que tenemos acá arriba. E0 más diferencial de E. Aquí está, E0 y E0 más diferencial de E. Y luego vamos a contar el número de niveles que hay en esa región en todo el espacio bidimensional, o en todo el espacio unidimensional, o en todo el espacio tridimensional. No importa, pero contamos los niveles. Ahora hay una manera más fácil de contarlo, que es cómo encontrar el área, ¿ok? En el espacio K encerrada entre dos superficies energéticas y que está dada por esto. ¿Por qué? Porque diferencial de K en el espacio n-dimensional va a ser diferencial de E entre el gradiente de K, perdón, el gradiente de E con respecto a K. ¿Por qué? Pues porque es la definición del gradiente de E con respecto a K. Es de entre K. Vean ustedes, si yo paso del denominador acá y luego la diferencial de K la paso al denominador, me queda que el gradiente de E con respecto a K, pues es la derivada de E con respecto a K. No hay secreto. ¿Ok? Entonces, yo integro el número de puntos en el intervalo diferencial K y en una dirección, y luego integro sobre toda la longitud, ¿ok? De la superficie. Y eso es lo que tengo aquí, jóvenes. Para E igual a E0, o sea, un valor específico de la E, yo voy a integrar sobre toda la longitud, ¿ok? Sobre toda la longitud de la superficie. Y aquí tengo que poner el gradiente de K que viene de acá arriba. Porque la integral completa del número de estados debería ser la integral sobre esta superficie, pero dl por dk, ¿sí? Y dk es d entre el gradiente de E, y entonces integrada sobre toda la superficie. Ahora, diferencial de E es lo que me define cuántos
¿Qué tan ancho va a ser la capa que considero yo donde voy a contar el número de estados? ¿Ok? Y está acá arriba. ¿Ok? Aquí está. E0, tú E0 plus D. Diferencial de lo que me dice qué tanto voy a considerar. Entonces, el número de estados total, pues, perdón, la densidad de estados va a ser, este es el área, va a ser esta expresión que tengo aquí donde hablo. Ahí está. ¿Ok? Área. Y entonces la densidad de estados sobre E0 va a ser, ¿qué cosa es esto, jóvenes? Es el número de puntos en el espacio K. Es la densidad de puntos K en el espacio recíproco. Y es la que necesitamos para pasar de una suma a una integral. Entonces aparece aquí como un coeficiente y me aparece multiplicando a el área que estoy considerando, ¿sí? Y esta área que estoy considerando en total, hecha el cálculo sobre E igual a E0, me da la densidad de estados electrónicos para la energía E0. ¿Ok? Aquí está más o menos graficado. Esta es la curva EK igual a E0. ¿Ok? Esta punteada de la curva EK igual a E0 más D. Y entonces la densidad de estados, el número de estados que existen entre estas dos curvas, la sólida y la punteada, ¿sí? Y va una cosa interesante que dice el libro y que se me olvidó comentar, que es que cuando el gradiente de K, perdón, gradiente de la energía con respecto a K varía intensamente, la distancia que tenemos que recorrer es menor que cuando varía lentamente para mantener ¿qué? Pues la energía igual. La EK es igual a E0 más D aquí y la EK es igual a E0 acá. Y acá, si quisiéramos, podríamos poner otra dentro en que sea la EK es igual a E0 menos del DDE. ¿Ok? Pero lo importante es que donde el gradiente de K, el gradiente de E de K varía lentamente, la necesidad de ir más alejados resulta porque necesitamos mantener las energías la misma sobre la superficie. A ver, ¿qué más? Muy bien. Ok, es lo de siempre. La densidad de estados la densidad de estados total es infinita. ¿Por qué? Pues porque tiene el factor nx, ny por a cuadrada entre 2pi, bla, bla, y eso es infinito, ¿no? Y entonces, al fin de cuentas, divide por nx, ny, ya se le quita lo infinito, y nos da la densidad de estados por el sitio en la red. ¿Ok? Entonces, dice, vamos a... Vamos a dividir y a calcular el gradiente de E con respecto a acá. ¿Y qué E vamos a utilizar? Pues la alfa más 2 beta, bueno, en este caso es bidimensional, más 4 beta por el coseno de kx por a, más el coseno de ky por a, ¿no? Y entonces cuando tomo el gradiente y luego tomo el valor absoluto, la raíz cuadrada del gradiente punto gradiente, y esto es lo que me queda. 2 beta por a por el seno cuadrado de kx por a más seno cuadrado de ky por a a la 1 medio. ¿Ok? Y vamos a considerar dos casos importantes. ¿Ok? El primero es un llenado de la banda pequeño. ¿Ok? Ahí está. Y el segundo, un llenado de la banda intermedio, cuando es igual a alfa. ¿Ok? Son los dos casos que vamos a considerar. Cuando
cuando el llenado de la banda es pequeño, entonces el seno de kx por a va como kx por a. ¿Ok? Entonces al cuadrado me queda kx cuadrada a cuadrada más ky cuadrada a cuadrada. Y entonces aquí la raíz cuadrada, por supuesto, perdón. Entonces me queda a por a cuadrado. 2 está ahí. Aquí ya le puso el valor absoluto de beta para que no haya broncas, porque es negativo, recuerden. Y k va a ser igual a la raíz cuadrada de kx cuadrada más ky cuadrada. Ahí está. Entonces el gradiente es este. Agarro esta expresión y la sustituyo en la integral. Aquí. Bueno, aquí. Sí, aquí está bien. Pero recuerden que vamos a dividir por nx en ellas. La sustituyo aquí. Pero e igual a E0, ¿qué me define? En el caso de llenados pequeños. En 2 dimensiones. ¿Qué es? Un círculo, jóvenes. Un círculo. ¿Ok? Un círculo. Entonces, si me mantengo sobre el círculo, K es constante, ¿ok? Y entonces yo puedo sacar este término 2 beta cuadrada K, que era el gradiente en el denominador, y la integral de línea simplemente me da 2 pi por K. ¿Ok? 2 pi por K porque estoy integrando sobre la circunferencia. Y entonces ya cuando limpio todo esto me queda 1 entre 4 pi beta. Entonces, ¿qué dice esto? Que la densidad tiende a un valor finito que es igual a 1,4 pi beta para llenados pequeños. Dice, y lo mismo es cierto para llenados casi totales. Y pregunta por qué. Pero ahorita no vamos a preocuparnos por eso, porque lo que vamos a tener aquí es que esta densidad de estado es 1 entre 4 pi beta para llenados pequeños. ¿Ok? Y yo, sorpresa, ¿ok? Es esta parte que está aquí. ¿Ok? Esta de aquí y esta de acá. ¿Ok? Esta de aquí y esta de acá. Y eso quiere decir que es constante. Aquí está. 1 entre 4 pi beta. ¿Ok? Pero, si ustedes recuerdan de lo que les dijo Isaías, ¿ok? Esto corresponde a el electrón libre en 2 dimensiones. La densidad de estados del electrón libre en 2 dimensiones es constante. ¿Ok? Esto no es sorpresa, porque aquí para llenados pequeños o llenados casi totales, la densidad de estados es la del electrón libre o de los hoyos libres, ¿sí? Y eso es constante, igual a 1 entre 4 pi beta. Muy bien. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces no hay bronca. Ahora vamos a considerar la densidad de estados en medio de la banda cuando es igual a alfa. Pero cuando es igual a alfa, dado que la energía total era E igual a alfa más 4 beta por el coseno de kx por a más coseno de ky por a, si E es igual a alfa, me queda esta expresión. Si E es igual a alfa, me queda 4 beta por el coseno de kx por a más el coseno de ky por a. Y entonces me queda que coseno de kx por a más coseno de ky por a es igual a 0. Ahora, ¿esto qué me dice, jóvenes? Esto me dice que en lugar, para E igual a alfa, para E igual a alfa, esto me dice que en lugar de tener 2 variables independientes, que son kx y ky, oh sorpresa, kx depende de ky. Y si kx depende de ky, ¿ok? Yo solo tengo una variable. Y si tengo una variable es como si tuviera, ¿qué cosa? Una dimensión. Y si tengo una dimensión, recordarán de lo que les dijo Isaías, que para una dimensión que es en medio de la
de la banda. Aquí está, cuando es igual a alfa. Para una dimensión, la densidad de estados diverge. ¿Ok? La densidad de estados diverge. Y vamos a ver si nos aventamos aquí y recordamos cuál era tú, Isaías. Vamos a ver. Bueno, debieron haberlo visto con el artículo que Isaías les puso por ahí. ¿Estará por aquí tú, David, Isaías? Toma una página más abajo, la de... Ahí está, ¿no? Ujú, Ahí está. ¿Sí? Este es. ahí está, sí. Ujú. Bueno, vean ustedes, eso en una dimensión, ahí se ve cómo diverge la densidad de estados como función de la energía. Y en 2 dimensiones es constante. Y en 3 dimensiones, como les dijo Isaías, es E a la 1 medio o la raíz de E. Y lo que vemos es que en nuestro sistema, nuestro modelito, si tratamos de calcular la densidad de estados electrónicos, ¿ok? En 2 dimensiones para llenados pequeños, lo que yo obtengo es esto. ¿Por qué? Porque es como el gas de electrones libre en 2 dimensiones. Primero empieza como constante. Luego, para llenados intermedios, y dado que ya no tengo 2 variables, sino que una es función de la otra, es como si tuviera una dimensión y me aparece esta divergencia aquí para los valores de energía que se aproximan a la región en que tenemos, ¿ok? La deformación E igual a alfa. Y es esto, vean ustedes, ahorita regresamos, era aquí en la página 100, ¿no te acuerdas? Sí, más o menos. Es esta. Creo que le vamos a parar aquí tú, Isaías, con esto y luego voy a seguir yo con las 3 dimensiones el jueves, ¿ok? Ok, doctor. Pero pónganse ustedes a leer esto, y entiéndanlo, y si tienen preguntas nos las hacen, porque esto es muy, muy interesante. Aquí está, en la condición E igual a alfa, ya no tenemos 2 variables, sino una, entonces el gradiente me da esto, y cuando hago de alfa, aquí lo pongo en la integral, me da, después de hacer la integral, aquí les dice cómo, me da infinito. Entonces, si la densidad de estados es infinito en medio de la banda, y es lo que está representado acá. Vean. Aquí está. Esto es 2 dimensiones, electrones libres. 2 dimensiones, electrones libres o agujeros libres, como quieran verlo. Y es el valor de la constante para 2 dimensiones que acabo de enseñarles en la página 150. Y esta es la divergencia en una dimensión que resulta de que ya no tenemos 2 variables, sino que tenemos una variable porque una es función de la otra. Y esto diverge ¿dónde? En E igual a alfa. ¿Ok? Entonces se dan cuenta que esto está así como que muy interesante, pero entendible desde el punto de vista de lo que tenemos es que estos son comportamientos semejantes a los de electrón libre que debieron haber entendido de lo que les dijo Isaías, ¿sí? Para el caso bidimensional de un gas de electrones, aquí está, y para el caso unidimensional de un gas de electrones, porque ya no tenemos 2 variables, sino que tenemos una, ya sea KX o KY, ¿ok? Entonces, aquí le vamos a parar, jóvenes, ¿ok? Porque tengo que salir tristemente. Y yo voy a seguir después, Isaías, con el de 3 dimensiones, ¿sí? Ok, doctor. Y voy a seguir a ver si no hay bronca. Ahí está. Luego vamos a ver ¿ok? ¿Hay preguntas hasta aquí? No. ¿No? Pónganse a leer y estudiar, ¿eh? Y entiéndanlo, ¿eh? Por favorcito, niños. Sí. Bien, Isaías, entonces si quieres, nos vemos después.